Rodrigo Herrera salió de la iglesia con el rostro serio, el traje negro impecable y los zapatos brillando bajo la llovizna que empezaba a caer sobre la Ciudad de México. La misa fúnebre había terminado hacía unos minutos y los últimos asistentes se dispersaban en silencio, refugiándose bajo paraguas o corriendo hacia sus autos. Rodrigo no había llorado. Nunca lo hacía. El difunto era un viejo socio, nada más. Estaba ahí por respeto, por mantener apariencias, porque eso es lo que se espera de un hombre como él. Caminaba hacia su auto, estacionado junto a la acera, cuando algo le llamó la atención. Una figura pequeña, encogida, justo al lado de la puerta de la iglesia. Era un niño, demasiado flaco para el frío de esa mañana. Estaba acostado de lado, con la ropa mojada y sucia, el rostro parcialmente cubierto por la capucha de un suéter viejo. Rodrigo se detuvo. Instintivamente miró a su alrededor. No había nadie más. Dudó unos segundos. Pensó en seguir su camino, pero algo lo detuvo. Tal vez la lluvia, tal vez el silencio. Se acercó con cautela. «Oye, ¿estás bien?», preguntó agachándose. No hubo respuesta. El niño estaba inconsciente. Rodrigo tocó su hombro con cuidado. Estaba frío, pero respiraba. Respiraba apenas. No lo pensó más. Se quitó el abrigo y lo envolvió con él, levantándolo en brazos con más rapidez de la que habría imaginado. Ernesto, su chofer, se apresuró a alcanzarlo con un paraguas. «Señor Herrera, ¿todo bien? Al coche, rápido. Tenemos que llevarlo a algún lugar». «¿Al hospital?». Rodrigo dudó un segundo. «Primero adentro. Está empapado». Volvió a entrar a la iglesia con el niño en brazos. El templo estaba vacío, solo la tenue luz de los vitrales coloreaba el espacio. Lo recostó en una banca, con cuidado. Le quitó el suéter mojado y buscó algo seco para cubrirlo. Mientras acomodaba al niño, notó un bulto en el bolsillo de su pantalón. Era un papel doblado. Con el ceño fruncido, lo sacó. Estaba húmedo, pero aún legible. La letra era clara, femenina. El mensaje, corto y demoledor. «Si encuentras a este niño, cuídalo. Él podría ser tu hijo. Lorena». Rodrigo se quedó helado. Sintió que algo en su estómago se apretaba. Ese nombre, Lorena, una historia enterrada, hacía más de 10 años, una mujer que alguna vez amó y que después eligió olvidar. Volvió a mirar el rostro del niño, rasgos duros, ojeras, labios partidos, pero algo en su expresión le resultaba familiar, un destello, un recuerdo que dolía. «No puede ser», susurró, aún con el papel en la mano. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear con fuerza los vitrales. Adentro el silencio era denso. Rodrigo, un hombre acostumbrado a controlar todo, de pronto no sabía qué hacer. Tenía en brazos a un niño inconsciente, con un billete que lo apuntaba directamente al pasado, que tanto se esforzó en dejar atrás. El hombre que nunca miraba hacia atrás. Ahora no podía apartar los ojos de él. Rodrigo no podía dejar de mirar el papel. Lo sostenía con los dedos temblorosos, como si fuera una bomba a punto de estallar. La caligrafía era inconfundible. Él la había visto cientos de veces en notas pegadas en el refrigerador, en cartas de cumpleaños, en pequeñas dedicatorias en libros. Era la letra de Lorena. Sintió un nudo en la garganta, seco, duro, imposible de tragar. Habían pasado casi 10 años desde la última vez que la vio. El recuerdo llegó de golpe, como una bofetada. Ella le dijo que estaba embarazada, justo antes de que él decidiera cortar todo. Fue una discusión fea, rápida. Él no quiso escuchar más. Cerró la puerta. Nunca volvió. Pero ahí estaba, un niño tirado frente a una iglesia, con un billete que lo obligaba a enfrentar aquello que le pasó una década evitando. Sacó el celular del bolsillo con dedos fríos y marcó. «Ernesto, trae el coche a la puerta lateral. Vamos al hospital ya. Y el niño, señor, ¿está consciente?» «Todavía no, pero está vivo. Hay que atenderlo de inmediato». Mientras esperaba el auto, volvió a envolver al niño con el abrigo. Lo alzó con cuidado y salió bajo la lluvia. Cuando el coche paró, abrió la puerta él mismo. Acomodó al niño en sus brazos en el asiento trasero
e mandou Ernesto acelerar. Durante o trajeto, Rodrigo não falou uma palavra. Só olhava para o menino. Tentava lembrar de algo. Um detalhe. Uma coincidência. Mas quanto mais olhava, mais certeza tinha. Aquele rosto não era estranho. Os olhos, mesmo fechados, lembravam os de Lorena. A estrutura do queixo, igual à dele. Chegaram ao hospital privado em poucos minutos. Rodrigo desceu com o garoto nos braços e, ao entrar, uma recepcionista se levantou de imediato. Necessitamos ajuda urgente, disse com firmeza. És um menor de idade, inconsciente. Por supuesto, senhor Herrera. Agora mesmo. Em poucos segundos, enfermeiros chegaram com uma maca. Rodrigo deitou o menino ali com relutância, como se algo dentro dele não quisesse soltar. O médico se aproximou, fazendo perguntas rápidas que Rodrigo mal conseguiu responder. «No sé su nombre exacto», dijo apretando el billete en la mano. «Estaba inconsciente frente a la iglesia y encontré esto». Le entregó el papel al médico, que lo leyó con discreción antes de mirar a Rodrigo con sorpresa contenida. «Vamos a hacer todo lo posible. Usted puede esperar en la sala, le avisaremos cualquier novedad». Rodrigo asintió, pero no se movió hasta ver la camilla desaparecer tras las puertas blancas. Solo entonces caminó hacia una de las sillas de la sala de espera. Se sentó, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sintió culpa, una culpa real, viva, como si algo dentro de él se hubiese roto. Pasó las manos por el rostro. Todo le parecía irreal. Era lunes. A esa hora normalmente estaría revisando contratos, firmando acuerdos, tomando café con inversores, pero ahí estaba, en la sala de espera de un hospital, esperando noticias de un niño callejero que, según una nota, podía ser su hijo. Volvió a sacar el billete. Lo leyó otra vez. 1, 2, 3 veces. Al final de la nota, apenas visible bajo la humedad, estaba escrito con claridad: Lorena. El nombre pesaba más que todo el resto, porque no era solo una mujer de su pasado. Era alguien que había amado, alguien que había herido, y tal vez, alguien que le había dejado un hijo del cual nunca quiso saber, hasta hoy. El pasillo del hospital estaba casi vacío, apenas iluminado por luces frías que daban al ambiente un aire distante, casi estéril. Rodrigo caminaba de un lado al otro con las manos en los bolsillos, la chaqueta aún húmeda por la lluvia. Había pasado más de una hora desde que el niño, aún no podía decir mi hijo en voz alta, había sido llevado a emergencias. Cada vez que una enfermera pasaba, él la miraba con ansiedad esperando alguna noticia, pero nadie decía nada. Solo se escuchaba el sonido de pasos suaves y el murmullo de las máquinas detrás de las puertas cerradas. Rodrigo se sentó, exhaló profundamente y apoyó los codos sobre las rodillas. Cerró los ojos un momento, pero su mente no descansaba. En su cabeza la imagen de Lorena aparecía con fuerza, viva, como si el tiempo no hubiera pasado. Recordó sus ojos grandes, su forma dulce de hablar, su sonrisa en los días normales y su voz firme cuando discutían. La última vez que se vieron fue un caos. Ella estaba llorando, con un sobre en la mano. Le decía que no podía hacerlo sola, que él tenía que saber, que merecía saber, pero él no quiso escuchar. Solo pensaba en sus negocios, en su reputación, en su futuro. «No estoy listo para esto», le había dicho con frialdad. Ella lo miró con una mezcla de dolor y decepción. «Nunca vas a estarlo, Rodrigo, porque siempre estás huyendo». Esa frase lo había perseguido durante un tiempo, pero luego aprendió a enterrarla, como enterró todo lo relacionado con ella. Hasta ahora. «Señor Herrera». La voz del médico lo sacó de sus pensamientos. Rodrigo se levantó de golpe. «¿Cómo está?» «Estable, por ahora. Tiene signos claros de desnutrición, fiebre y agotamiento extremo. También tiene una contusión leve en la cabeza, probablemente por una caída. Pero no hay lesiones internas ni fracturas. ¿Va a despertar?» «Sí. Está sedado, pero reaccionará pronto». «¿Es su hijo?» La pregunta fue directa. Rodrigo bajó la mirada. «Aún no lo sé», respondió casi en un susurro. Encontramos algo en uno de sus bolsillos, un carné escolar. Se llama Diego. Rodrigo repitió el nombre en su mente. Diego.
No tenía idea de que Lorena había tenido al niño. No sabía nada. ¿Cómo era posible que todo esto hubiera pasado sin que él supiera? ¿Qué clase de persona había sido para no importar? El doctor asintió y le indicó que podía verlo por unos minutos. Lo condujo por un pasillo hasta una habitación pequeña, donde Diego descansaba conectado a un suero. Estaba más limpio ahora, con una bata blanca que le quedaba grande y una cobija hasta el pecho. Rodrigo se acercó en silencio. Lo observó. El niño tenía los ojos cerrados, la respiración leve, el rostro aún pálido, pero algo en su expresión, incluso dormido, lo desarmaba por dentro. Era como mirar un reflejo lejano de sí mismo. Se sentó a su lado sin saber qué hacer. No era padre. No sabía cómo serlo. No tenía idea de cómo se hablaba con un niño, menos con uno que había sufrido tanto. Tomó el billete que aún llevaba en el bolsillo, lo volvió a leer, y de repente una imagen le golpeó la memoria. Aquella noche en que Lorena le dijo que estaba embarazada. Ella tenía miedo. Él solo pensaba en salir de ahí, en cerrar la puerta. Ahora entendía el silencio, el peso del abandono, y por primera vez deseó poder volver atrás, aunque fuera solo para escucharla. Pero ya era tarde. Solo quedaba Diego, y una segunda chance que él no sabía si merecía. A la mañana siguiente, Rodrigo volvió al hospital temprano. Apenas había dormido unas horas. Pasó la noche revisando papeles viejos, buscando cualquier pista de Lorena, pero no encontró nada. Ella había desaparecido de su vida sin dejar rastros. Hasta ahora. Cuando llegó, Diego aún dormía. Los médicos le dijeron que estaba evolucionando bien, que podría recibir el alta pronto. Rodrigo, sin saber muy bien por qué, pidió la dirección del lugar donde el niño había estado viviendo. No podía quedarse sentado esperando. Necesitaba entender lo que había pasado con Lorena, por qué nunca volvió a buscarlo, por qué nadie lo había llamado, por qué ese niño estaba solo en la calle. El niño venía de un albergue, dijo la enfermera. Está a nombre de su madre, Lorena Gómez. Ella falleció hace 3 semanas, señor. Cáncer avanzado. Nos dijeron que no tenía recursos para tratarse. Resistió lo que pudo. La frase le golpeó como un ladrillo en el pecho. Cáncer. 3 semanas. Rodrigo sintió que el aire se volvía más pesado. Pidió a Ernesto que lo llevase hasta el albergue. El lugar estaba en la periferia, escondido entre calles estrechas y edificios descuidados. No tenía ningún letrero visible, solo una puerta de metal oxidado y un timbre quebrado. Tocó varias veces hasta que una mujer mayor, con rostro cansado, abrió la puerta. «Sí, busco información sobre Lorena Gómez», dijo él directo. «Me dijeron que vivía aquí». La mujer lo miró de arriba abajo, desconfiada. Sus ojos se endurecieron. «¿Quién es usted?» «Rodrigo Herrera». «Era alguien de su pasado». La mujer frunció los labios y abrió más la puerta. «Pase». Lo condujo por un pasillo simple, con paredes descascaradas y olor a humedad. Niños jugaban al fondo, riendo, ajenos a todo. Entraron a una pequeña oficina. «Yo soy la hermana Teresa», dijo sentándose. «Estuve con Lorena hasta el último suspiro. Fue una mujer valiente. Peleó por su hijo hasta fin. Pero nadie la ayudó. Nunca tuvo familia, solo Diego». Rodrigo bajó la cabeza, no sabía qué decir. La culpa lo envolvía como una niebla espesa. «¿Por qué nunca me buscó?», preguntó con voz baja. La hermana Teresa lo observó con dureza. «¿Y usted? ¿La buscó?». Se quedó en silencio un momento. Lorena le escribió una carta, pero nunca la envió. Dijo que si usted no quiso saber del hijo cuando tuvo la oportunidad, entonces tampoco merecía conocerlo después. Se levantó, fue hasta un cajón viejo y sacó un sobre desgastado. «Esto iba dirigido a usted. La encontré entre sus cosas después de su muerte. Tal vez debería leerla». Rodrigo tomó el sobre con manos trémulas. Su nombre estaba escrito en la portada, con esa misma caligrafía que conocía bien. Lo abrió despacio. «Rodrigo, no te escribo para reprocharte. Ya no hay rencor en mí. Solo quería que supieras que Diego es un buen niño, inteligente, dulce, fuerte. No te juzga, porque no te conoce. Pero merece saber la verdad algún día. No sé si tú querrás hacerlo, pero si algún día te cruzas con él,
Solo quiero que recuerdes que fuiste parte de esto, de su vida, aunque no hayas estado presente. Rodrigo no pudo terminar de leer. Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez en años. Salió del albergue sin decir una palabra. Se sentó dentro del coche, cerró los ojos y apretó la carta contra el pecho. Lorena ya no estaba, pero Diego sí, y él sabía que no podía abandonarlo otra vez. Rodrigo volvió al hospital con la carta de Lorena aún en el bolsillo, doblada con cuidado, como si fuera un pedazo frágil de su antigua vida. Sentía un peso en el pecho que no lograba soltar. Diego seguía dormido cuando entró a la habitación. El suero colgaba sobre su cama y una enfermera revisaba sus signos vitales con gesto tranquilo. ¿Despertó?, preguntó Rodrigo. Solo un poco esta madrugada, pero aún está débil. Quizá despierte por completo hoy. Rodrigo asintió y se acercó a la cama. Se sentó en la misma silla de ayer, pero esta vez no se quedó en silencio. Sacó su celular, abrió la galería de fotos y encontró una imagen de él de joven, de cuando aún estaba con Lorena. Miró su propio rostro y luego al del niño. Las dudas no desaparecían, pero algo dentro de él ya lo sabía. Aún así, necesitaba certeza. Marcó un número. Martínez, necesito un favor. Contacta a un laboratorio privado. Quiero hacer una prueba de ADN. Sí, lo más pronto posible, de forma confidencial. Al colgar se sintió sucio, como si desconfiar de lo que ya era evidente lo hiciera menos hombre. Pero no se trataba solo de él, se trataba de Diego. Si iba a hacerse responsable, como debía, no podía haber sombras. Esa tarde, el personal médico tomó una muestra de sangre del niño mientras dormía. Rodrigo ofreció la suya de inmediato. Nadie preguntó nada, ni hizo comentarios. El apellido Herrera tenía suficiente peso como para evitar preguntas incómodas. Después de eso los días pasaron lentos. Rodrigo se quedaba largas horas junto a la cama de Diego. Le leía en voz baja, aunque el niño no respondía. Le hablaba de tonterías, como el tráfico de la ciudad o su niñez en Oaxaca, cosas que nunca había contado a nadie. Cada vez que Diego se movía, él se tensaba esperando que abriera los ojos, pero cuando lo hacía, apenas lo miraba. Su expresión era siempre la misma, desconfiada, triste, vacía. «Hola, Diego», le dijo una mañana cuando el niño finalmente lo observó con claridad. «Me alegra que estés mejor». El niño no respondió. Rodrigo tragó en seco. «No voy a hacerte daño, solo quiero ayudarte, aunque entiendo si no quieres hablarme». Diego lo miró fijamente. Después giró la cabeza hacia la ventana. Silencio. El mismo silencio que ya se había vuelto costumbre. Rodrigo no insistió. Se quedó sentado, como siempre, esperando. Esa noche recibió la llamada del laboratorio. El resultado ya estaba listo. «¿Y bien?», preguntó con la voz baja. «Confirmado, señor. El niño es su hijo biológico. El porcentaje de coincidencia es del 99.9%. Rodrigo no respondió. Solo apretó el celular con fuerza. Cerró los ojos. Una parte de él ya lo sabía, pero escuchar la verdad lo dejó sin aire. Colgó la llamada y se sentó frente a la cama de Diego una vez más. Lo observó dormir, con el rostro sereno por primera vez. Y ahí, en medio del silencio nocturno y las luces pálidas del hospital, entendió algo con claridad brutal. Ese niño era suyo, y él lo había abandonado mucho antes de nacer. La mañana siguiente, Rodrigo llegó al hospital con una caja en las manos. Dentro había un par de libros ilustrados, una figura de acción de un superhéroe famoso y una pequeña libreta con lápices de colores. No sabía si a Diego le gustaban esas cosas, pero necesitaba intentar algo, cualquier cosa. Cuando entró en la habitación, el niño ya estaba despierto. Estaba sentado, débil aún, pero más alerta. Lo miró entrar sin emoción, sin miedo, sin curiosidad. Solo lo miró. «Buenos días, Diego», dijo Rodrigo con una sonrisa suave. «Te traje algo». Se acercó y puso la caja sobre la mesita al lado de la cama. Diego bajó la mirada hacia ella, pero no dijo nada. Rodrigo no insistió. Se sentó como siempre, con calma, tratando de no incomodarlo. «Sé que no me conoces, y está bien. No tienes que hablar si no quieres. Solo quiero estar aquí, ¿vale?»
Diego volvió a mirar por la ventana. Silencio, un silencio que dolía. Rodrigo suspiró. Pensó en tantas cosas que podría decirle, pero ninguna sonaba bien. Hola, soy tu padre. Perdón por no estar. Perdón por nunca buscarte, perdón por todo. Pero esas palabras no tenían fuerza ahora, no sin tiempo, no sin verdad. Pasaron unos minutos así, en silencio compartido. Entonces, Diego estiró la mano lentamente hacia la caja. La abrió despacio, como si temiera que fuera una trampa. Sacó la figura de acción y la observó. No sonrió, pero la sostuvo con firmeza. Luego sacó la libreta, hojeó las hojas en blanco y finalmente tomó uno de los lápices. Rodrigo lo observaba en silencio, con el corazón apretado. Era la primera señal de interés, pequeña pero real. Esa tarde, mientras Diego dormía otra vez, Rodrigo salió a caminar por el pasillo del hospital. Su mente no paraba. El resultado del ADN seguía repitiéndose en su cabeza como un eco. 99.9% de coincidencia. No había duda, Diego era su hijo, su sangre. Pero no era solo biología. Ser padre no era una prueba científica, era estar, acompañar, amar. Y él no había hecho nada de eso. Se apoyó contra la pared, cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez en años, su orgullo se rompió. Sintió la vergüenza subir por su cuerpo como un incendio lento. Recordó a Lorena, pálida y con la voz débil, rogándole que la escuchara. Recordó cómo la dejó sola, cómo nunca volvió. Y ahora, ella ya no estaba. Había muerto en silencio, cargando con un hijo que él jamás reconoció. Cuando regresó a la habitación, Diego estaba despierto otra vez. Había dibujado algo en la libreta, un árbol torcido bajo un cielo gris. Era un dibujo simple, pero cargado de melancolía. Rodrigo se sentó a su lado. ¿Puedo verlo? Diego dudó, pero le pasó la libreta. Rodrigo la tomó con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Está muy bien hecho, dijo. ¿Te gusta dibujar? Diego asintió, sin decir palabra. Rodrigo sonrió con tristeza. Cuando tengas fuerzas, me encantaría que me enseñaras a hacer uno como este. El niño no respondió, pero no apartó la mirada. Algo en sus ojos, aunque tenue, parecía empezar a abrirse. Y en ese instante, Rodrigo supo que el camino sería largo, que no bastaba con un apellido ni con promesas tardías. Pero también entendió que por primera vez quería recorrerlo, porque esa sangre no solo hablaba, le exigía que se quedara. El hospital le dio el alta a Diego una semana después. Rodrigo gestionó todo en silencio, evitando llamar la atención. No quería cámaras, ni titulares, ni curiosos. No se trataba de imagen, sino de responsabilidad. Había tomado una decisión. El niño no volvería a pisar la calle, no mientras él respirara. El chofer abrió la puerta del auto negro blindado y Rodrigo ayudó a Diego a entrar. El niño no dijo nada. Mantenía la mirada baja, abrazado a la libreta donde guardaba sus dibujos. A pesar del abrigo nuevo y el asiento de cuero, el silencio entre ambos seguía tan denso como los muros de la mansión que los esperaba. Cuando llegaron, Rodrigo se bajó primero. Desde afuera, la casa era impresionante. Columnas de mármol, jardín perfectamente podado, una fonte central, todo impecable, pero frío, muy frío. Diego dudó antes de salir del auto. «Es tu casa ahora», dijo Rodrigo extendiendo la mano. «No tienes que tener miedo». El niño bajó sin tomarle la mano. Cruzaron el enorme recibidor en silencio. El sonido de sus pasos resonaba contra los pisos brillantes. Había cuadros caros, muebles de diseñador y un aroma tenue a madera pulida. Todo estaba perfectamente ordenado y vacío. «Tu cuarto está por aquí», dijo Rodrigo, guiándolo por un pasillo largo. Le mostró una habitación con cama nueva, paredes color crema, una estantería con libros infantiles y una ventana enorme con vista al jardín. «Si hay algo que no te gusta, lo cambiamos. Esta es tu casa, Diego. Puedes decorarla como quieras». El niño dejó su mochila en el piso y se sentó en la cama. No miraba a Rodrigo, solo observaba sus propios zapatos. «Bueno, te dejo descansar», murmuró Rodrigo. «Estoy en la habitación de al lado si necesitas algo, ¿sí?»
Diego asintió sin mirarlo. Rodrigo salió despacio, cerrando la puerta con suavidad. Al hacerlo, sintió una punzada en el pecho. No era la frialdad del niño lo que más dolía, sino el reconocimiento. Él había sembrado esa distancia con años de silencio. Los días siguientes fueron parecidos. Rodrigo se esforzaba. Llevaba el desayuno, proponía ver películas, le compraba más cuadernos y lápices. Pero Diego apenas respondía. Dormía mucho, comía poco y se encerraba en su mundo de dibujos. Una noche, Rodrigo decidió sentarse con él sin decir nada. Llevó un libro de cuentos y sin pedir permiso, comenzó a leer en voz baja. Diego no lo detuvo, pero tampoco lo miró. Había una vez, leyó, un hombre que vivía solo en una casa enorme. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía con quién compartirlo. Diego dibujaba en silencio, sin levantar la vista. Rodrigo continuó leyendo, sin esperar reacciones. Cuando terminó el cuento, dejó el libro sobre la mesa y se quedó sentado unos minutos más. Diego, yo sé que no me conoces, y entiendo que tengas miedo. Yo también lo tendría, pero no voy a irme. No esta vez. El niño se detuvo un segundo, con el lápiz en el aire, pero no dijo nada. Rodrigo se levantó y salió sin presionar. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, mirando el techo oscuro, comprendió una verdad dura pero necesaria. No podía comprar el amor de su hijo, ni repararlo de golpe. La confianza no se gana con cosas, se gana estando, esperando, aguantando el silencio. Aunque duela, aunque congele, la lluvia golpeaba suave contra los ventanales de la mansión. Era una noche fría, de esas en las que el silencio parece más largo y más pesado. Rodrigo se había acostumbrado a que los días con Diego fueran así, lentos, silenciosos, con pequeñas rutinas que apenas rozaban la superficie de lo que ambos necesitaban decirse. Pero esa noche, algo cambió. Diego estaba en la sala de estar, sentado sobre la alfombra con su libreta y los lápices. Dibujaba con concentración mientras la tormenta afuera crecía. Rodrigo, desde el otro lado del salón, lo observaba con un libro en la mano, sin leer realmente. Solo esperaba algo, cualquier señal. ¿Quieres que te lea algo?, preguntó de pronto sin mucha esperanza. Diego no respondió, pero tampoco dijo que no. Esa mínima vacilación fue suficiente. Rodrigo se levantó, tomó uno de los libros ilustrados que le había comprado y se sentó a una distancia prudente, no muy cerca, no muy lejos. Este es sobre un zorrito que se pierde en el bosque, dijo, abriendo la primera página. Pero no es tan triste como parece. Comenzó a leer en voz baja. Diego siguió dibujando, pero su ritmo cambió. Se detuvo por momentos. Miraba de reojo las ilustraciones del libro. Cuando Rodrigo terminó el primer capítulo, hubo un pequeño silencio. Entonces, el niño levantó la voz por primera vez en días. ¿Y qué pasa después? Rodrigo lo miró sorprendido. No sonrió, no reaccionó de golpe. Solo pasó la página. Después el zorrito conoce a un lobo viejo que no quiere compañía, pero tampoco lo deja solo. La voz de Rodrigo era firme, pero suave. Leía sin prisa, como si cada palabra construyera un puente entre ellos. Diego lo escuchaba. Ya no dibujaba. Solo abrazaba su libreta y prestaba atención. Cuando terminó, cerró el libro despacio. ¿Te gustó? Diego asintió apenas. Mi mamá me leía uno parecido, dijo con voz baja. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero había una luna y un niño que quería alcanzarla. Rodrigo respiró hondo. Ese era el momento. No lo había planeado, pero sabía que tenía que decirlo. Tu mamá era muy especial, Diego. El niño bajó la mirada. ¿La conocías? Sí, mucho. Fuimos amigos. Hace tiempo. Diego no respondió. Apretó la libreta contra el pecho. Ella se enfermó, murmuró después de unos segundos. Lo sé. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Ya no era un muro, sino una pausa con sentido. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó de golpe sin mirarlo. La pregunta lo atravesó. Rodrigo no respondió de inmediato. Buscó las palabras con cuidado, sin excusas. Porque fui cobarde.
porque no supe hacer lo correcto cuando debía, y porque tenía miedo. Diego levantó la vista, con los ojos húmedos. Ella me decía que mi papá tenía miedo, pero también decía que algún día iba a entenderlo. Rodrigo tragó saliva. Se acercó un poco más, sin tocarlo. No quiero que me perdones ahora. Solo quiero estar aquí. Si tú me dejas. Diego no dijo nada. Se quedó quieto con la mirada fija en la ventana. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero algo se había quebrado dentro. No como una ruptura, sino como una grieta por donde, finalmente, comenzaba a entrar algo de luz. Los días siguientes fueron más ligeros. Diego empezó a hablar un poco más. No mucho, pero ya no evitaba a Rodrigo. Comía en la misma mesa, respondía con monosílabos, y algunas noches pedía que le leyeran un cuento antes de dormir. Para Rodrigo, esos pequeños gestos eran como trofeos silenciosos. Cada palabra, cada mirada, cada asentimiento era una prueba de que no todo estaba perdido. Pero justo cuando parecía que algo bueno comenzaba a nacer entre ellos, llegó una llamada inesperada. Rodrigo estaba en su despacho, firmando papeles, cuando su abogado personal lo interrumpió. «Señor Herrera, recibimos una notificación del juzgado de familia. Hay una solicitud de tutela sobre el menor Diego Gómez». Rodrigo frunció el ceño. «¿De quién?» «De Carmen Ramírez, la madre de Lorena». Rodrigo se quedó en silencio. Ese nombre le golpeó con fuerza. Hacía más de 10 años que no pensaba en esa mujer. Recordaba bien su rostro rígido, su tono seco, su desaprobación constante. Nunca lo había aceptado como pareja de su hija. ¿Está viva? Sí. Y según los documentos, está solicitando la custodia legal de Diego por ser su única familia directa. Dice que usted no tiene relación comprobada con él. Rodrigo se pasó la mano por el rostro. Aquello era inesperado y peligroso. «Prepáralo todo», dijo sin titubear. «No voy a permitir que lo alejen de mí». Horas más tarde, Rodrigo habló con Diego. No podía ocultarle lo que estaba pasando, pero intentó explicárselo con calma. «Diego, necesito contarte algo importante. ¿Te acuerdas de tu abuela?» El niño se tensó al instante. Bajó la mirada. «No me gusta hablar de ella», murmuró. «Ella está intentando quedarse contigo, legalmente». «No», dijo Diego alzando la voz por primera vez con fuerza. «No quiero verla. Ella me gritaba, me encerraba cuando lloraba por mi mamá». Rodrigo sintió una oleada de rabia y tristeza. «Tranquilo, hijo. No voy a dejar que eso pase, pero necesito que confíes en mí, ¿sí?» Diego no respondió. Se quedó callado, pero sus manos temblaban. Rodrigo se agachó y lo abrazó con suavidad. Por un momento, el niño no reaccionó. Luego, apoyó la cabeza en su hombro, en silencio. Días después, en una sala del juzgado, Rodrigo enfrentó a doña Carmen. Ella era igual a como la recordaba, rígida, vestida de forma impecable, con un rostro endurecido por los años y por la soberbia. «Usted nunca quiso saber de mi hija», le dijo. «Ahora viene a hacerse el buen padre, solo porque el niño apareció en su puerta. Eso no lo hace familia». Rodrigo no alzó la voz. «Lorena me dejó una carta. Diego y yo tenemos una relación de sangre. Pero más allá de eso, yo estoy aquí». «¿Usted dónde estuvo cuando su hija moría?» Ella no respondió. El juez escuchó ambas partes. La decisión no sería inmediata. Pero Rodrigo tenía algo que doña Carmen no: la voluntad de quedarse, de construir, de reparar. Cuando salieron del juzgado, Diego lo esperaba en el auto. Rodrigo subió y se sentó a su lado. «¿Y?», preguntó el niño con voz nerviosa. «No lo sé aún, hijo, pero pelearemos. Juntos». Diego no dijo nada, solo tomó su mano con fuerza. Y en ese gesto, Rodrigo encontró la respuesta que más necesitaba. Los días posteriores al juicio estuvieron cargados de tensión. Rodrigo, que estaba acostumbrado a resolver todo con una llamada o una firma, se encontraba ahora atrapado en un proceso que no controlaba por completo. La ley no era ciega y él lo sabía. Su apellido tenía peso, pero no bastaba para decidir sobre la vida de un niño. Su equipo legal se movía con rapidez, buscando pruebas, testigos, cualquier documento que pudiera inclinar la balanza a su favor. Pero el testamento de Lorena
Ese era el único elemento que podía darle fuerza moral a su causa, y no existía, al menos no en términos legales. Una tarde, Rodrigo regresó al albergue donde Lorena había pasado sus últimos años. Llevaba en la mano la carta que la hermana Teresa le había dado, con la esperanza de que allí encontrara algo más. La mujer lo recibió con la misma mirada firme que la primera vez. ¿Volviste por el niño?, preguntó sin rodeos. Sí, estoy peleando por él, pero necesito ayuda. Usted me dijo que Lorena nunca envió la carta. ¿Escribió algo más? La hermana Teresa suspiró, como si ya supiera que esa pregunta llegaría algún día. Caminó hasta un armario viejo, rebuscó entre carpetas y cajas y sacó un cuaderno gastado con flores en la portada. «Esto es suyo», dijo, entregándoselo. Lo usaba para escribir cuando no podía dormir. Nunca me atreví a leerlo, pero tal vez usted deba hacerlo. Rodrigo lo tomó con cuidado, como si cargara algo sagrado. Se sentó en uno de los bancos del comedor y comenzó a hojearlo. Las primeras páginas eran pensamientos dispersos, recuerdos, frases tristes, pero unas hojas más adelante encontró lo que buscaba. Si algo me pasa, quiero que Diego se quede con su padre. No lo conoce, pero sé que es fuerte. Sé que sabrá cuidarlo cuando lo entienda. No quiero que crezca solo. No quiero que termine en manos de alguien que no lo ama. Era su letra, era su voz, era un testamento, aunque sin firmas ni sellos. Rodrigo cerró el cuaderno con las manos temblorosas. No era un documento legal, pero era la prueba del deseo más íntimo de Lorena, y eso valía más que cualquier firma. Esa misma noche entregó el cuaderno a su abogado. «No es oficial», dijo Rodrigo, «pero si el juez lo lee sabrá lo que ella quería». «Puede ayudarnos», respondió el abogado. «No garantiza nada, pero muestra una intención clara». Al día siguiente, Diego no fue al colegio. Estaba inquieto, pegado a las ventanas de la casa, mirando el jardín sin jugar. Rodrigo se sentó a su lado. «Tu mamá escribió que quería que vivieras conmigo», le dijo, mostrándole el cuaderno. Diego lo miró, desconfiado. «¿De verdad? ¿De verdad?» Lo escribió antes de morir. «Quería que lo supieras». El niño tomó el cuaderno, lo abrió despacio y leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo lo cerró con cuidado y lo apretó contra el pecho. «Ella confiaba en ti», murmuró. Rodrigo asintió. «Y no voy a fallarle, ni a ella, ni a ti». Por primera vez, Diego lo abrazó. Fue un gesto breve, torpe, como si no supiera cómo hacerlo, pero fue real. Rodrigo le devolvió el abrazo, cerrando los ojos. No era una victoria, era un comienzo. Pero ahora tenían algo que antes no tenían, un deseo compartido. Aunque no escrito ante notario, era el más honesto de todos. El juez concedió la guarda provisional a Rodrigo. Fue una decisión tomada con prudencia, con base en los informes psicológicos, en el entorno que ofrecía, y también, aunque no legalmente vinculante, en el contenido del cuaderno de Lorena. La jueza, una mujer de rostro severo pero mirada compasiva, lo dijo con claridad. No es una sentencia definitiva, pero el menor debe permanecer en un lugar estable mientras resolvemos el caso. Rodrigo asintió con respeto. Para él no era solo un paso legal, era una puerta entreabierta hacia algo que deseaba construir, algo que, aunque no sabía cómo, quería proteger. Esa noche, cuando llegaron a casa, Diego recorrió el pasillo principal sin decir una palabra. Lo conocía, pero seguía caminando como si fuera territorio ajeno. Rodrigo lo observaba en silencio, con la certeza de que, aunque vivieran bajo el mismo techo, aún estaban separados por muros invisibles. El niño pasó directo a su habitación. Cerró la puerta con cuidado, sin dar un portazo, pero con una claridad que dolía. Rodrigo se quedó parado en el pasillo por unos segundos, escuchando el eco de sus propios pasos. Más tarde, durante la cena, Diego se sentó a la mesa sin ser llamado. Tomó el tenedor, empezó a comer despacio. No hablaba, no levantaba la mirada. Rodrigo intentó iniciar una conversación. «¿Cómo estuvo tu día?» «Normal. ¿Te gusta el nuevo escritorio que te puse?» «Sí». Silencio. Rodrigo se esforzaba. Cocinaba algunos días con sus propias manos, algo impensable semanas atrás.
Llevaba a Diego al parque, compraba libros nuevos, hasta intentó aprender a jugar con videojuegos. Pero la casa, aunque llena de comodidades, seguía sintiéndose como una vitrina, todo reluciente por fuera, pero frágil por dentro. Una noche, Rodrigo escuchó ruido proveniente de la habitación de Diego. Eran las 3 de la madrugada. Tocó suavemente. ¿Diego? No hubo respuesta. Abrió la puerta con cuidado. Encontró al niño despierto, sentado en la cama, abrazando su almohada con fuerza. Tenía los ojos abiertos, pero lloraba en silencio. Rodrigo se acercó, sin invadir. ¿Tuviste una pesadilla? Diego asintió apenas. No hablaba, pero sus lágrimas hablaban por él. ¿Quieres que me quede aquí un rato? El niño dudó, y luego asintió otra vez. Rodrigo se sentó al borde de la cama. No dijo nada, solo permaneció allí. El cuarto estaba en penumbra, iluminado apenas por la lámpara de noche con forma de estrella. Después de unos minutos, Diego susurró: «No me gusta esta casa». Rodrigo lo miró. «¿Por qué?» «Porque todo parece de mentira. Las paredes son frías y no se escucha nada». Rodrigo tragó saliva. «Yo tampoco me acostumbré», admitió. «Pero podemos cambiar eso, juntos». Diego se acomodó bajo las cobijas sin responder. Cerró los ojos. Rodrigo permaneció allí hasta que el niño se quedó dormido. Esa noche, mientras lo veía respirar con calma, entendió que lo que necesitaban no era una casa más grande, ni más juguetes ni ropa nueva. Lo que Diego pedía, sin decirlo, era calor, era ruido de familia, era presencia. Y Rodrigo, por primera vez en su vida, sintió que tenía algo más importante que defender que cualquier patrimonio: un hijo, y la promesa de reconstruir con él una verdadera casa. Esa madrugada, Rodrigo no logró conciliar el sueño. Se quedó en una butaca junto a la cama de Diego, escuchando su respiración tranquila. Afuera la ciudad dormía, pero dentro de él, una tormenta se agitaba. Tenía el corazón apretado. Sabía que ese niño empezaba a confiar en él, pero también intuía que había algo que aún los separaba. Al amanecer, fue a la cocina y preparó chocolate caliente. Llevó una taza al cuarto de Diego. El niño ya estaba despierto, sentado contra la pared, con la libreta en las manos. «Buenos días», dijo Rodrigo dejando la taza en la mesa de noche. «Hace frío hoy». Diego no respondió de inmediato. Miraba un dibujo en su cuaderno. Un hombre solo, bajo la lluvia, con el rostro cubierto por sombras. Rodrigo se sentó cerca sin decir nada. Esperó. «¿Por qué nunca me buscaste?», preguntó Diego de pronto sin levantar la vista. Fue como una cuchilla. Rodrigo sintió que se le encogía el pecho. «Porque tuve miedo», respondió sincero. «Porque no supe qué hacer. Me porté como un cobarde. Me alejé de tu mamá y también de ti sin saberlo». Diego apretó el cuaderno entre sus brazos. «Ella lloraba a veces. De noche. Pensaba que yo dormía, pero yo la escuchaba». Rodrigo tragó saliva. Sentía una culpa espesa, como si cada palabra del niño pesara sobre su espalda. «Lo sé, y daría lo que fuera por cambiar eso, pero no puedo volver atrás, hijo. Solo puedo estar aquí ahora y no irme nunca más». Diego levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos pero firmes. «¿Me lo prometes?». Rodrigo asintió sin dudar. «Te lo prometo». El niño se acercó lentamente y apoyó la cabeza en su hombro. Fue un gesto pequeño, tímido, pero para Rodrigo fue como si el mundo entero se detuviera. Por primera vez, el silencio entre ellos no pesaba, no dolía, solo sanaba poco a poco, como una herida que por fin podía cerrar. Las semanas pasaron y con ellas los muros comenzaron a caer. Diego, aunque aún reservado, ya no evitaba el contacto. A veces tomaba la mano de Rodrigo al cruzar la calle, o se sentaba cerca de él mientras dibujaba. Había días en que no decía mucho, pero su presencia hablaba más que cualquier palabra. Una tarde Rodrigo llegó temprano del trabajo y encontró a Diego en el suelo de la sala, rodeado de papeles y crayones. Dibujaba con concentración. Al notar que su padre lo observaba, trató de cubrir lo que hacía, pero Rodrigo sonrió. «¿Puedo ver?». Diego dudó un momento, luego asintió. Le entregó uno de los dibujos. Era sencillo, infantil, pero cargado de emoción.
Dos figuras, una grande y otra más pequeña, caminando bajo un cielo azul. La figura más alta tenía una sonrisa. La pequeña también. ¿Somos tú y yo?, preguntó Rodrigo conmovido. Diego asintió sin hablar, bajando la cabeza con timidez. Rodrigo se agachó y lo abrazó con suavidad. Gracias. Este es el mejor regalo que alguien me ha dado. Esa noche, por primera vez, Diego pidió dormir en su cama. Solo hoy, dijo en voz baja. Rodrigo no preguntó por qué. Solo se hizo a un lado y dejó espacio. El niño se acomodó con su libreta en el pecho. No tardó en dormirse, con el cuerpo relajado, confiado. Rodrigo lo observó largo rato, sintiendo que algo nuevo nacía dentro de él. No era culpa, no era deber, era amor. Real, merecido, construido día a día. Y aunque aún sentía miedo de fallar, entendía que ser padre no era cuestión de sangre. Era cuestión de quedarse, de escuchar, de abrazar incluso cuando no se entiende el dolor. Esa noche, mientras la casa dormía, Rodrigo supo que ya no era el hombre que solía huir. Ahora era un padre, no por derecho, sino por elección, por merecimiento. Meses después, la ciudad seguía igual de caótica, pero algo en Rodrigo había cambiado para siempre. Ya no miraba el reloj con ansiedad, ni vivía con prisa. Había aprendido a observar, a esperar, a estar presente. Esa tarde, caminaba por la misma calle donde, hacía tiempo, encontró a Diego inconsciente frente a la iglesia. La lluvia caía suave, como un susurro. El cielo estaba gris, pero no oscuro. Y ahí, en medio de la acera mojada, iba él, con Diego en brazos, envuelto en un abrigo cálido y una bufanda tejida. El niño reía, ya más fuerte, más confiado. Sus ojos brillaban de una forma distinta, como si, después de tanto frío, por fin supiera lo que era sentirse seguro. Rodrigo lo levantó con fuerza, girándolo en el aire. Diego soltó una carcajada. Al caer de nuevo en sus brazos, le susurró, «¿Sabes qué? Me gusta la lluvia». Rodrigo lo miró sorprendido. «¿En serio?» «Sí, porque contigo ya no me da miedo». Siguieron caminando, sin paraguas, empapados pero felices. No hablaron más. No hacía falta. No había promesas eternas, ni finales de cuento. Solo un presente compartido. Un camino real, imperfecto, pero lleno de verdad. Y en cada paso, Rodrigo entendía que amar no era rescatar. Era quedarse, incluso cuando llueve, incluso cuando duele. Porque después de la tormenta, siempre viene la posibilidad de empezar de nuevo, juntos. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, no dudes en dejar tu comentario aquí abajo. ¿Qué fue lo que más te conmovió del camino de Rodrigo y Diego? Nos encantaría leerte. Además, tu me gusta ayuda a que más personas descubran este tipo de relatos que nos recuerdan el poder del amor, la redención y las segundas oportunidades. Comparte este video con alguien que necesite una historia como esta hoy. Y si te gustan los contenidos que te hacen sentir, pensar y emocionar, suscríbete al canal. Cada semana hay historias nuevas esperando por ti. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo?